Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Bueno, y ya estamos de regreso y como pueden ver ustedes en su pantalla, tenemos dos tremendos invitados. Tenemos a dos ingenieros civiles e industriales, ambos también cuentan con un MBA. De hecho, nos van a contar también porque ambos en algún momento compartieron la misma oficina, compartieron el mismo lugar de trabajo y hoy en día forman parte de una empresa, de una startup que se llama ValueList. Hoy tenemos como invitados a Hernán Alvarado, CEO de ValueList, y a Juan Pablo Velasco, CCO, que nos va a contar qué es el CCO, este gerente comercial de ValueList y cuáles van a ser sus desafíos. Hernán, Juan Pablo, bienvenido a Legal Lab. Oye, Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando y Pablo. Hoy vamos de inmediato entonces con las primeras preguntas y quiero ir con uno de los socios fundadores de ValueList, o el socio fundador de ValueList, que es Hernán. Hernán, cuéntanos cómo nace ValueList y cuál es el problema que está resolviendo actualmente. Sí, ValueList parte inicialmente en 2019. Específicamente hubo ahí digamos, una iluminación, por decir, de que había mucha necesidad en relación al ordenamiento financiero que había dentro de una institución, diría, grande como en Chile. Ya, específicamente, ahí partimos nosotros también con Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo tiene bastante más experiencia que yo, pero ahí fue donde nos topamos. Y ahí encontrábamos de que había un desorden desde el punto de vista de las inversiones. Desorden me refiero a que no había una lectura consolidada de los productos vinculados a inversión. Entonces, ahí parte el primer, diría, desafío de ValueList, bosquejándose y especificándose ahí junto con Francisca Campamá, que hoy día es CMO, quien junto también con el actual CTO, con Roger Chackley, que básicamente nos unimos para tratar de esto bosquejarlo y transmitirlo a un tema más digital. Ya, a un tema digital me refiero a la maqueta. Ya, ahí parte los primeros bosquejos gráficos de la plataforma. Y después, 2020, 2021, esto termina concretándose desde el punto de vista más estructural, y específicamente ya a partir de este año tenemos esta inyección de capital que nos permite conformar el equipo comercial justamente con Juan Pablo, y también el equipo que está detrás de nosotros, que ahí al día de hoy entiendo ya somos casi más de 14 personas. Entonces ha sido todo esto muy rápido, y sobre todo después de la inyección de capital. Así que te diría eso, específicamente parte por justamente cubrir esta necesidad de ordenamiento vinculada a inversiones. Hoy día obviamente ValueList es más que eso, es una consolidación de patrimonio, y no solamente patrimonio, sino también temas, por ejemplo, módulos tipo que vamos a seguir integrando, son seguros, son otras categorías como otros, que en el fondo hoy día el patrimonio de una persona no solamente son sus inversiones, sino también sus fondos de pensiones, sus bienes raíces, y estas categorías que acabo de mencionar. Y lo importante es que eso esté ordenado, ¿ya? Y hoy día estamos atacando justamente a los segmentos de altos patrimonios, y en el futuro obviamente esto debiese ser un servicio que se extienda a todos los segmentos. Oye, tremendo, Hernán. Yo voy con Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Bien, ¿y tú, Pablo? Un gusto. Un gusto, igualmente. Gracias por estar acá en el programa. Oye, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron los principales desafíos que ustedes encontraron desde que crearon ValueList hasta el día de hoy? Me imagino que el enfrentarse a un mercado muy tradicional, apalancado con gente que usualmente está a lo mejor con ternos y corbatas, y donde tienes además a familias que usualmente se ven un poco reacias quizás a interactuar a través de tecnología. ¿Cuáles fueron estos desafíos, Juan Pablo? Yo te diría que los desafíos con los que nos encontramos, que partió Hernán y ahora tomamos la posta nosotros, tienen harto que ver con nosotros mismos en muchos casos, ¿eh? Lo que tú bien dices, en el fondo yo por lo menos venía con un track record de 15 años en instituciones súper formales de la banca, Santander y Banchile,
de los 15 años, no sé, habré trabajado 13 años con la corbata en verano y en invierno. Entonces, el hecho de salir y poner tu creatividad a prueba, la verdad es que a mí me parece que es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Ahora, de cara a los clientes, efectivamente, como decía Hernán, imagínate que para nosotros significa un problema saber cuánto patrimonio tenemos cuando en realidad tú tomaste un seguro en una institución, después en otra, tomaste una APB en un lado, tomaste una APB con seguro en otro lado, tienes unas inversiones por aquí, te cambiaste de banco y dejaste algo allá atrás, un depósito, qué sé yo. Imagínate que para uno eso significa un enredo. Y con Hernán nos conocimos en un área que se llama un área de Wealth Management, que es un área de administración de altos patrimonios, donde efectivamente ahí los problemas, si nosotros llegamos a tener algo de esos problemas, imagínate cuando el patrimonio es muchísimo más grande. Por lo tanto, lo que viene a solucionar Valueless es precisamente eso, el ordenamiento de ese patrimonio, poder verlo todo en un mismo lugar, olvidarte un poco de esta recolección de cartolas interminables que tienes que hacer por todo el sistema financiero y poder verlo todo siempre en un mismo lugar y en tiempo real. Los clientes también han tenido que cambiar un poco ese chip. Esto precisamente es algo nuevo. La verdad es que las instituciones se preocupan mucho de poder consolidar las inversiones que el cliente tiene con ellas, que probablemente en algunos casos son bastante importantes, pero generalmente cuando son bastante importantes en un lugar, son bastante importantes en muchos lugares. Entonces, la verdad es que se pierde un poco esa visual y nosotros venimos un poco a solucionar eso con una vista más desde arriba. Entonces, también el hecho de que cuando les presentamos a todos los clientes lo encuentran genial, lo encuentran espectacular, pero les cuesta todavía entender cómo consolidamos, cómo es la vista, etcétera, etcétera, y eso la verdad es que con apoyo de, como bien decía Hernán, del área de marketing y tecnología, la verdad es que ha sido bastante, además una presentación muy bonita, digamos que para nosotros nos cuesta un poco eso, llegar a esas cosas, pero somos más técnicos, más del área financiera, pero la verdad es que la vista también ha ayudado bastante. Oye, y pregunta ahora para Hernán, algo que a lo mejor le hemos preguntado a varios invitados, pero con distintos, para algunos fue una oportunidad, para otros fue casi la muerte. ¿Qué les significó a ustedes, por ejemplo, la pandemia, las cuarentenas, el hecho de estar encerrados, trabajar a lo mejor desde sus casas? Me imagino que algo tuvo que influir positivamente versus su competencia, que a lo mejor se vio un poco impactada por cómo abordar a través de los métodos más tradicionales de captar clientes, comunicarse, estar en una oficina. Claro, mira, en general la pandemia resultó siendo favorable para el proyecto Valuelist, ¿ya? Específicamente porque en ese periodo lo que estaba pasando era justamente el ir maqueteando, el ir, diría, estructurando en términos palpables esta maqueta que parte en 2019. Entonces, como era todo un desafío tecnológico, y en periodo de cuarentena, obviamente eso se pudo tratar de manera muy, diría, expedita. Y hoy día, incluso sí, la plataforma Valuelist es un complemento para asesores que en el fondo, en periodos de pandemia, obviamente estos asesores de alto patrimonio no podían tener contacto directo con los inversionistas. Entonces, ocurre que Valuelist, al ser un complemento de visualización de patrimonio consolidado, es idóneo para ocuparlo en plataformas como, diría, de contacto digital, sea Zoom u otra, ¿ya? Entonces, en el fondo, todo lo que pasó con la pandemia o en situaciones futuras donde el asesor, sea inmobiliario, sea fondo de pensiones, sea de inversiones, y acompaña al cliente en cualquiera de estos productos o bien de manera 360, le es posible mostrarle al inversionista de manera digital toda su asesoría o todo el resultado de su asesoría en conjunto con la plataforma. Y ahí, Hernán, quiero agarrarme de algo que tú comentaste hace un rato. Dijiste que ustedes muy bien lo dijeron, están enfocados en altos patrimonios. Y en algún momento, uno de los desafíos de Valuelist es precisamente avanzar hacia la masividad. ¿Cómo lo han visto? Porque me imagino que hay drivers de decisión distintos entre una persona de alto patrimonio con una persona que tiene un patrimonio más normal como nosotros. Sí, la verdad que
la plataforma hoy día es un must para inversionistas de alto patrimonio, ¿ya? Porque en el fondo de ahí, a ellos les duele más el desorden que se tiene cuando uno comienza a diversificar su patrimonio, sean inversiones, sean bienes raíces, sean pensiones o sean seguros. Entonces comienza a ocurrir este desorden y en la medida que eso está más, diría, ordenado en simple, obviamente es para ellos bastante más útil revisarlo ahí en ese lugar. ¿Ya? Pero de hecho, explicando el punto, ¿cuál fue tu pregunta? Porque no sé si la respondí. ¿Cuáles van a ser, cómo han visto ustedes el desafío que van a Ya. enfrentar al momento de avanzar hacia la masividad del Perfecto, país? claro. Entonces, claro, hoy día el foco está en los altos patrimonios. Y en los altos patrimonios nos encontramos con bancos, nos encontramos con relaciones estratégicas con, diría, financieras, inmobiliarias, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer, diría, foco que tenemos. Sin embargo, vamos a migrar hacia los otros segmentos en la medida que se tengan, digamos, los recursos para ir entregando una propuesta de valor consistente y coherente con lo que también ya le estamos entregando a los inversionistas de alto patrimonio. Entonces, hace todo el sentido que esto va a ir chorreando en la medida que vayamos automatizando más los procesos que tenemos dentro de la plataforma. Eso por un lado, perdón, Hernán, eso por un lado, y por otro lado es que Sí, es súper sí, importante también lo que está súper en boga hoy día con el tema de las fintech, que es la ley de fintech. Entonces la ley fintech precisamente tiene dos patas que son súper relevantes. Una que tiene que ver con la claro, supervisión y con que la CMF pueda estar encima de estas nuevas tecnologías que se están desarrollando. Pero por otro lado también tiene que ver con la apertura de la información, el open banking, el open finance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente la posibilidad de la masividad que pregunta Fernando tiene que ver harto con el segundo punto, con la posibilidad de que los claro, clientes, que cambie un poco el paradigma y que los clientes sean los dueños de su propia información al final. Perfecto. claro. Entonces, efectivamente, eso está caminando en ese sentido, de acuerdo a la última aprobación y los últimos trámites, deberíamos contar con esa ley a partir del segundo semestre, así que esperamos que así sea. Y ahí, Juan Pablo, aprovechando que interviniste justo en la última parte de la pregunta, tengo una para ti que viene un poco de tu expertise comercial. Es muy distinto, la experiencia comercial que tú tienes, tú lo dijiste, más de 15 años, pero es muy distinto la experiencia comercial en un banco que la experiencia comercial en una startup. ¿Cómo ha sido la estrategia para acercarse a estos clientes y que confíen en una plataforma de la cual no están tan familiarizados? Es súper buena tu pregunta, Fernando, la verdad, porque la verdad es que la diferencia de estar en una institución formal, por llamarlo de alguna manera, estas grandes instituciones, es que la gran mayoría de las cosas están resueltas. Y cuando nosotros hablamos de temas de inversiones, la verdad que la confianza es un ámbito súper, súper relevante para poder dejar tus platas, para que te la inviertan. Entonces, la confianza es un ámbito súper, súper relevante. Por lo tanto, cuando tú sales a vender en una de estas grandes empresas, en realidad tú sales a vender los productos de la empresa, ¿ya? Siempre tiene el sesgo de vender los productos que está vendiendo tu empresa, por supuesto, pero ya tiene el respaldo de la marca y la confianza que eso significa. Cuando tú sales de esa realidad y sales digamos, a trabajar en una startup como Valuelist en este caso, la verdad es que esa es una de las cosas que hay, una de las barreras que hay que derribar, digamos, de cara al cliente. Eso sí, cuando nosotros trabajamos de cara al cliente directo, porque gran parte de nuestro crecimiento o el crecimiento que estamos trabajando hoy día viene por el lado del B2B, ¿ya? Entonces, empresas que se dedican a entregar asesorías que no son estas grandes instituciones, sino que son multifamily un poco más chicos, efectivamente ellos ya tienen esa confianza ganada, por lo tanto nosotros llegamos a entregarles respaldo de esta vista consolidada 360. Por lo tanto, en ese ámbito, cuando se encuentran con personas como nosotros que tenemos harta experiencia en inversiones, también hablamos el mismo idioma un poco con la contraparte cuando es B2B, ¿ya? Cuando es B2C, digamos, de cara al cliente directo, tenemos que tener o haber tenido alguna relación previa, porque no hubiesen ubicado de alguna forma.
de todas maneras hay clientes que están probando la plataforma que no nos conocían antes, y es porque realmente les resuelve un problema que ellos tienen muy profundo, que es esto de consolidación de patrimonio. Pero efectivamente hay un cambio, ese es uno de los pequeños cambios, Fernando, que es salir de esta grande empresa e irse a una startup, entre otros, que podemos comentar después. Oye, muchachos, no sé quién va a tomar mi pregunta, pero no tiene nada de polémica, pero ustedes hablan con Family Office, son una startup. Los Family Office son bien tradicionales también en cómo, a lo mejor un mito más tradicional en sus portafolios de inversión. ¿Qué les comentan ustedes cuando hablan a lo mejor del ecosistema, de startups? ¿Están abiertos? ¿Ven ustedes abiertos a los Family Office o les piden productos relacionados con inversión en capital de riesgo? ¿Tienen ustedes algún producto en relación a capital de riesgo que estén ofreciendo los Family Office? Mira, Yo, ¿tú sí, Lance? Ya. Se pelean sí, la yo. respuesta ahí. Sin pelear, sin pelear. No, tranquilo, sí. En el fondo, nos pasa al final de que cuando uno visita los multifamily o los family office específicamente, vemos que la propuesta de valor de Value List responde, digamos, a lo que ellos buscan. Generalmente los family office son diría clientes que tienen gran parte de esto resuelto. Sin embargo, son bastante más exigentes en los requerimientos que debiese tener la plataforma. Ahora, lo que nos pasa ya es que ellos también tienen interés y eso lo expresan, tienen interés también en invertir en este tipo de proyectos. Sabemos que si hay un interés de incluso no solamente ocupar con ciertas características técnicas más, diría, robustas dentro de la plataforma, sino además ser parte incluso de cualquier ronda de inversión futura. Entonces, yo te diría que sí hay bastante interés en relación a si buscan este tipo de proyectos como para inversión. No sé, Juan Pablo, si quieres agregar algo. No, agregarte que como si uno pensara en un inversionista normal, digamos, no necesariamente un family office, después lo llamo a eso, efectivamente poder tener una buena rentabilidad hoy día con los mismos productos que se transaban hace 10, 20, 30 años atrás, la verdad es que cada vez más difícil. ¿Ya? La bolsa antes rentaba en promedio 15% al año y hoy día hace un buen rato que no es así. Entonces, la verdad es que la búsqueda de nuevas alternativas de inversión siempre está presente en los inversionistas, y por supuesto que es súper relevante cuando aparecen estas grandes startups, orgullo nacional, digamos, Notco, Corner Shop, y ahora Zeppelin con el último levantamiento. Efectivamente los clientes dicen, bueno, a mí también me gustaría estar ahí, digamos, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo invertir? Entonces, efectivamente, se está abriendo un nicho cada vez más grande, sobre todo cuando existen estos casos de éxito, que lo hacen mucho más proclive a los inversionistas a estar disponibles a eso y a dejar un porcentaje de su capital para ese tipo de inversión. Entonces, efectivamente puede ser un porcentaje pequeño de su portafolio completo, pero efectivamente existe ese porcentaje donde están dispuestos a jugarse unas cartas por alguna startup con futuro. Y entonces, ¿le ha tocado el tener ahí a clientes invirtiendo en startups a través de ustedes? Sí, de hecho es una buena pregunta porque hoy día Value List justamente surge de un spin-off que es básicamente Value Capital, que es empresa de asesoría, y hoy día Value List es una empresa aparte que tiene que ver únicamente con cubrir este ordenamiento, y quien publicita, digamos, más que publicita, sino quien invierte inicialmente es justamente un inversionista de alto patrimonio que emplea hoy día este servicio de consolidación patrimonial. Perfecto. Oye, mira, se nos fue volando el primer bloque. Vamos a ir a una pausa musical breve y volvemos con todo ahí a hablar un poco más del ecosistema de FinTech. Vamos a hablar a lo mejor también de la ley FinTech. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y no se muevan. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por Divoxradio.com.